Bueno, y vamos ahora a continuar con más información. Se empieza ya con el debate de la ley de consulta previa en el Pleno, esto sobre la base de 4 proyectos de ley que han sido presentados por distintas bancadas. No es noticia que la Defensoría del Pueblo viene instando al Congreso de la República a tocar este tema que tiene mucha trascendencia, y estamos a propósito del mismo con la doctora Alicia Banto. Ella es jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. La más cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana, doctora. Buenos días, muchas gracias. Doctora, creo que antes de empezar con el tema en sí mismo de la importancia de la norma, los proyectos a presentarse, hablemos en sí mismo de la ley de consulta previa y qué establece o qué implicancias tiene la misma. Bueno, en primer lugar hay que señalar que desde hace más de 16 años el derecho a la consulta de los pueblos indígenas está vigente en nuestro país, y entonces la ley constituye una herramienta para que este derecho se cumpla de manera ordenada y sistemática por parte del Estado. Entonces, el derecho ya es exigible, pero la ley viene a contribuir a que este derecho se cumpla y se haga de manera ordenada los procesos de consulta. Ahora, la ley de consulta previa nace de un esfuerzo de hace muchos años, y en este esfuerzo los pueblos indígenas y la legislatura anterior lograron un consenso, y así se aprobó la autógrafa del 19 de mayo del 2010. Esta autógrafa desarrolla el derecho a la consulta en sus aspectos básicos. Explica, por ejemplo, de que el derecho a la consulta es un derecho solo de los pueblos indígenas y constituye una obligación de que el Estado, antes de tomar una decisión legislativa como una ley o administrativa, por ejemplo, como aprobar un estudio de impacto ambiental, antes de tomar esa decisión, abra un proceso de diálogo con los pueblos indígenas a través de sus representantes y busque en este diálogo lograr un acuerdo o el consentimiento sobre la medida propuesta. Se señala que cuando se logra un acuerdo, este acuerdo es obligatorio para las partes, es decir, el Estado tiene que tomarlo en cuenta a la hora de tomar la decisión. Entonces el acuerdo obliga a las partes, y cuando no hay un acuerdo ya el Estado tiene que tomar una decisión conforme a los derechos. Ahora vamos a hablar precisamente de cómo se tiene que asumir y tomar las decisiones que se den en esta consulta previa, que es muy diferente a la realización de un referéndum, porque estábamos revisando punto a punto cómo funciona. De no darse, de no aprobarse este tema y que siga, digamos, corriendo tal cual está, con la misma normatividad de hace 16 años, ¿qué implicaría esto? ¿Vamos a continuar en una misma situación? ¿No hay ningún tipo? ¿Por qué es tan importante que se genere este mecanismo de orden y que especifique el proceso o que marque las partes? Es muy importante porque el Perú viene incumpliendo el convenio 169 de la OIT. La Comisión de Expertos de la OIT, que es una instancia internacional que hace el seguimiento y da recomendaciones al Estado peruano, ya viene haciendo varias reiteraciones porque el Perú no ha cumplido con aplicar el derecho a la consulta, no está cumpliendo con un tratado internacional de derechos humanos, y entonces nuestro país está en una suerte de incumplimiento continuo por más de 16 años. Se han aplicado recién, en la legislatura anterior, por primera vez se ha desarrollado un proceso de consulta para el proyecto de la ley forestal. Este proceso tuvo algunos altibajos y errores que se produjeron en el proceso, pero que luego se levantaron. Pero precisamente estos altibajos se produjeron porque no existía una ley de consulta que pudiera explicitar cuáles son el desarrollo de las etapas y de ciertos aspectos procedimentales del desarrollo de este derecho. ¿Qué necesitamos especificar? ¿Cuáles son estas etapas? Y en ese sentido, ¿cómo debe manejarse esto? Porque estamos hablando de que son 4 proyectos de ley, ¿por dónde debe ir orientado? Sí, en primer lugar, para que la consulta no sea confundida con un referéndum o con un acto meramente informativo, porque la consulta no se trata de hacer meramente talleres informativos, pero tampoco es un referéndum o un proceso electoral. Entonces, el proceso tiene varias etapas según la autógrafa y además lo que ha ratificado el Tribunal Constitucional, que son, en principio, la entidad del Estado tiene que identificar qué decisión afecta a los pueblos indígenas para poder consultarla. Entonces, hay un deber de identificación de esa medida que pueda afectar. Luego hay que identificar a los pueblos indígenas, convocarlos a los pueblos indígenas y darles toda la información sobre la medida y darles una etapa a estos pueblos, a estas organizaciones, para analizar esta medida, analizar de qué se trata y para que preparen sus propuestas. Luego se viene la etapa más importante, que es la etapa del diálogo. El proceso de diálogo se desarrolla para buscar acuerdos o lograr el consentimiento, y si en una primera etapa no se logra este consentimiento, el Tribunal Constitucional ha establecido que se debe abrir una segunda etapa de diálogo
para poder tener una opción adicional para lograr esta finalidad del derecho. Cuando se acabe el proceso de consulta vamos a tener, digamos, 3 posibles resultados. Que se logre un acuerdo sobre todos los aspectos, es decir, un acuerdo total y el consentimiento, que se logre un acuerdo parcial o que no se logre ningún acuerdo y no haya el consentimiento. Entonces, en el primer supuesto, cuando hay un acuerdo total, el Estado tiene que respetar ese acuerdo y los pueblos indígenas también. En el segundo supuesto, cuando hay un acuerdo parcial, el Estado tiene que tomar una decisión, pero diálogo, sobre, ¿no?, aquello que, claro, pero si ya se hizo 2 etapas del proceso de diálogo, el Estado tiene que tomar una decisión, pero esa decisión tiene que ser en el marco del respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Y en la tercera opción, cuando no se logra un consentimiento, también es el Estado el que tiene que tomar una decisión, pero esta decisión tiene que ser adecuada a los derechos que están involucrados. Por ejemplo, va a haber situaciones en las cuales el Estado va a poder tomar una decisión tal como lo había previsto, porque, por ejemplo, ya sea una ley o un proyecto, van a tener, digamos, los impactos para los pueblos indígenas no son impactos que vayan a vulnerar sus derechos. Pero hay otras situaciones en las cuales sí vulneraría y ahí el Estado va a tener que desistirse y no tomar una decisión en contra de la Constitución. Por ejemplo, existen en la Amazonía pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Ellos son altamente vulnerables y entonces necesitan una protección máxima del Estado por el derecho a la vida. ¿Cómo se hace para coordinar con ellos? Además, ¿cómo se identifica cuando hay algunas poblaciones que no son reconocidas como tales y que también tendrían este derecho a consulta en previa, principio, ¿no? Los pueblos indígenas que están en situación de aislamiento no pueden ser contactados y entonces ahí lo que prima es la protección del derecho a la vida. Y la consulta entonces no es no es el derecho final, sino es un derecho que sirve como herramienta para proteger otros derechos como la vida, la salud, la tierra, el medio ambiente. Hay casos, por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, que tiene que primar esta protección, porque el caso, por ejemplo, del derecho a la vida de los pueblos en aislamiento no admite limitación. Es muy diferente tomar una decisión respecto de una comunidad en una zona andina, por ejemplo, que está más más, digamos, con un vínculo mucho más cercano a la sociedad mayoritaria, y entonces hay decisiones que se tendrán que adecuar y adaptar al tipo de contexto, al tipo de población indígena y a los derechos que están involucrados. Y doctora, todos los puntos que ha mencionado, que una vez que se presenta o ya se da un resultado en la ley de consulta previa, tiene que ser vinculante o no. Usted estaba diciendo que era importante que todos estuvieran al tanto de que esto no implica un derecho a veto. ¿Es así? Efectivamente, el convenio 169 de la OIT no regula un derecho a veto. La autógrafa del 19 de mayo del 2010 tampoco regula un derecho a veto y en estricto el derecho a la consulta no puede ser interpretado de ninguna manera como un derecho a veto, así lo ha establecido la OIT y el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no puede ser un derecho a veto? Porque, como ya lo expliqué, cuando culmina el proceso de consulta, el acuerdo al que lleguen las partes es obligatorio para el Estado, pero cuando no hay un acuerdo, el Estado siempre va a tener que tomar una decisión, pero una decisión que sea adecuada a los derechos, porque el Estado tiene la obligación de respetar los derechos de las personas. ¿Cómo se va a regular que sea adecuado a los derechos? ¿Cómo se va a fiscalizar exactamente eso? Eso va a depender de los derechos que están involucrados. Por eso yo ponía 2 ejemplos. El caso, por ejemplo, el caso de una población que está en aislamiento y que el derecho a la vida no puede ser limitado. Es decir, el Estado no puede hoy en día aprobar, por ejemplo, un proyecto de inversión en zonas donde viven los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, porque la propia ley que los protege ha establecido una suerte de intangibilidad para protegerlos. Pero hay otros casos de otros pueblos indígenas que tienen otros contextos de vida y otras formas también de relacionarse con las empresas y el Estado que digamos, implicarían una decisión que en el caso por caso podría ser diferente. Entonces hay proyectos, por ejemplo, que sí son viables ambiental y socialmente, y hay otros proyectos que no lo son por los derechos que están en juego, pero a eso le corresponde ponderar, evaluar y decidir al Estado. Y por otro lado, en materia de decisiones legislativas como las normas, hay normas que tienen que ser consultadas. Por ejemplo, una ley de tierras comunales o la misma ley de consulta implican lograr un consenso con la población indígena. Por eso es que nosotros hemos recomendado desde la Defensoría del Pueblo que la ley que vaya a aprobar el Congreso de la República respete los consensos que ya se han logrado con los pueblos indígenas. Tengo que terminar, pero simplemente regresando al punto al que le hacía referencia unos momentos
momento. Sobre esta base de los 4 proyectos de ley, señaló usted que fue un error observar la autógrafa en el 2010. ¿Cuál debe ser el lineamiento que debe seguir? ¿Está bien que se plantee un nuevo texto, que se modifique? ¿Cómo debería ser esta sesión en el Pleno y para el documento que deba aprobarse finalmente? Bueno, la ley que apruebe finalmente el Congreso de la República debe contemplar los consensos que ya se lograron con las organizaciones indígenas. Entonces, el contenido de la autógrafa aprobada el 19 de mayo del 2010 debe ser tomado en cuenta en este proceso de debate y en la ley que vaya a ser aprobada finalmente. Y además yo quisiera señalar 3 puntos que son sensibles respecto de que esta ley tiene que ser acorde con el convenio 169. Por ejemplo, hemos escuchado señalar de que los pueblos solo son pueblos indígenas los pueblos amazónicos. Esto es un error, porque también hay pueblos indígenas andinos. Andinos, claro. Segundo, no se puede restringir el derecho a la consulta solo a las tierras tituladas de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas tienen derecho sobre las tierras que ocupan o usan de alguna manera. Entonces, independientemente de que hayan logrado un título o no, y el Tribunal Constitucional también ya ha señalado que estos títulos son declarativos y no constitutivos de un derecho. Y en tercer lugar, como ya he señalado, la frase del convenio 169 que especifica que se tiene que lograr un consentimiento no puede ser interpretado pues como un derecho a veto, porque no es ni la imposición del Estado, luego el proceso de consulta, pero tampoco la imposición de la población en las decisiones que pueda y debe tomar el Estado con responsabilidad. Doctora Banto, muchas gracias por sus explicaciones. Creo que el tema queda más claro. Vamos a estar atentos a esta consulta, a este debate que se genera en el Congreso y esperamos tener resultados porque definitivamente es fundamental. Gracias por venir, doctora Alicia Banto, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Tenemos ahora información en vivo con Din Cárdenas.